Y polémica por el nuevo video de campaña de Evelyn Matei en el que cuestiona al gobierno de Gabriel Boric, a candidatos presidenciales como Janet Jara y José Antonio Kast. El candidato republicano lamentó la crítica de Matei en este video, agregando que se hace mal ella misma. En tanto, desde el gobierno, la ministra Camila Vallejo hizo un llamado a llevar el debate electoral de manera respetuosa, señalando que este tipo de ataques solo reflejan ausencia de ideas y propuestas. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos para eso en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Hola, bien usted, Nicolás, muy bien. Bien, todo bien. Es su candidata, pero en lo personal le pregunto, ¿le gustó el video o no? Oye, pero perdón, te estaba escuchando una cosa. Diga. Escuché que la ministra vocera de gobierno se refirió al tema. Sí, pues dijo que había que hablar de ideas y propuestas y que esto era de alguna manera bajar el debate. Lo estoy parafraseando. Pero perdona, al auditor en su casa, ¿qué tiene que opinar la vocera de gobierno de un tema de la contienda presidencial? A ver, si ella Porque hay quiere una ser crítica la al vocera gobierno, pues. Perdón, crítica al gobierno no hay, lo que es una crítica a la candidata presidencial del No, hay gobierno. una crítica al presidente Boric en varios pasajes tomando noticias dadas por la televisión. Sí, está bien, pero la pregunta que uno se hace, a ver, la candidatura de la señora Jara no tiene una vocería, digamos, no tiene un espacio político específico. O sea, yo le hago un llamado al gobierno a que si quiere seguir en su permanente intervención en la contienda electoral, entonces que los ministros den un paso al costado, se incorporen al comando, pero francamente que diariamente el presidente de la República, los ministros, como parte de su pauta habitual, se refieran a la franja digital de una candidata presidencial, ya es como un poquito mucho. Yo no sé si sabemos, pero está el tema de las cuentas de la luz, está el manejo policial, o sea, hay varias cosas en las cuales la señora Vallejo, me da a mí la impresión, podría tener más interés de opinar. Ahora, respecto de este tema, mira, yo lo que veo es el empeño de Evelyn de tratar de hablarle al mundo joven, urbano, con el cual efectivamente nuestro sector tiene un desafío importante poder hablarle. En una dinámica, yo no soy experto estético, así que me queda grande el análisis estético del instrumento, pero en lo estrictamente del mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que ella tiene un planteamiento que hacer que es distinto al del gobierno de emergencia de José Antonio, que también es un planteamiento legítimo, pero es distinto a lo que hace Evelyn. Ella pone por delante los ejes de su programa y efectivamente marca un deslinde con dos competidores. Entonces, yo aliento a los que estamos en la contienda electoral, que quedan pocos días. Yo me la he jugado firme con la unidad, pero evidentemente la unidad no es incompatible con marcar deslindes a 8 días del término de la campaña. Yo en eso le pido a todos que tengamos, por decirlo así, mayor tolerancia al debate y no transformar todo en una polémica, ¿te fijas? Ya, usted dice que esto es normal, digamos. O sea, lo que dice Pero es que Evelyn tantas Matei, veces se ha hablado, a ver, porque no, esto es muy distinto y me hacían la diferencia, por ejemplo, con los videos de la UDI criticando y caracterizando a ministros de Estado, como por ejemplo el ministro Cataldo. Pero aquí hay, no voy a decir ataques, pero sí críticas directas en un formato audiovisual y musical, que son parte, está bien, pero lo que genera curiosidad, no sé si curiosidad, porque se entiende cuál es la estrategia electoral, es ir, por ejemplo, contra José Antonio Kast. Cuando se ha dicho la derecha estamos unidos, si pasa uno y otro que le vaya a ganar a Janet Jara, vamos a ir todos juntos. Pero en el video de la franja digital, para ir al público joven, se critica al candidato al lado y no solamente a la candidata de enfrente. Me pongo en ese punto. No, yo lo que observo cuando ella dice, José Antonio, que no sé si dice que es su amigo, una cosa así, tiene el planteamiento del gobierno de emergencia, uno podría decir que el planteamiento de la campaña republicana, que insisto es legítimo, es Chile vive una emergencia, se necesita un cambio radical sobre la base de un gobierno de emergencia. Ya. Ese es el planteamiento que me parece un planteamiento legítimo. Sí. ¿Cuál es el planteamiento No lo que me da a comparte, mí qué la distinto. impresión? O sea, yo creo que hay algo de eso. Efectivamente, este gobierno lo ha hecho tan mal que da la impresión que efectivamente hay que hacer cosas bastante intensas para revertir el desastre. Yo no tengo recuerdo que hoy día ya ni en las cuentas de la luz podemos confiar. Pero mire, yendo al planteamiento de Evelyn. ¿Cuál es el planteamiento de Evelyn? Está bien la emergencia, pero yo lo que tengo que aspirar para los cambios que Chile necesita es un gobierno de 12 años, de 8 años. Y ahí lo que necesita usted es propuestas viables, un gobierno que concite mayorías, que alcance lógicas de transversalidad. Y en ese cuadro, este es mi planteamiento. Entonces, yo lo que le digo a los auditores de todo el sector, pero en especial a los electores de derecha, aquí hay dos tesis políticas en competencia. Algunos se sentirán identificadas con una, otros se sentirán identificadas con otra. No hagamos de todo una polémica y yo la verdad que lo dejaría hasta ahí. Lo único que en mi opinión, si me permite un comentario, es que no califiquemos a los aliados o a gente con la cual desde el 17 de noviembre vamos a tener
que estar juntos para enfrentar al candidato de la izquierda Ya, pero como diputado, a ver, extremos. de calificar, y yo sé que ahí uno no hablemos, digamos, del concepto del adjetivo, pero si hablamos de calificar, o sea, ese Belis Matei, quien ha calificado en toda esta campaña a José Eso es Antonio lo que, Cast, estoy siendo súper objetivo, súper objetivo. Y José Antonio pero es Cast, de hecho, ha exactamente. tratado de hacerle el quite cuando le dicen, oiga, pero la candidata Belis Matei dijo que usted no ha tenido tanta experiencia en la parte de ejecutiva. Me recuerdo, hace mucho tiempo ya. No, es exactamente lo que estoy diciendo. Yo creo que la expresión extremo, a ver, yo lo que observo es que la candidata de la izquierda estaba con una polera del perro Matapaco durante el concierto del estallido social. Ya. Tuvo una actitud condescendiente con la violencia. Yo eso no lo veo en la candidatura de José Antonio Cast. Por lo tanto, yo creo que poner al mismo nivel una u otra es injusto. Y esa parte yo honestamente creo que hay que empezar a abandonarla como planteamiento. En lo otro, en los deslindes, en los énfasis, en las tesis políticas, yo creo que eso está perfectamente dentro de lo razonable. Ya. Ahora, déjeme volver al punto. Usted hablaba de nuevamente intervención, la ministra Vallejo, porque en el video hay una crítica directa y bien dura al gobierno y al presidente Boric. Desde el gobierno han dicho, bueno, cuando hay una opinión política y cuando, voy a parafrasear en buen chileno, no lo han dicho así, pero cuando nos tocan tenemos que responder. Y eso va más allá, digamos, de una candidatura o quien apoyemos o no, la presidencia. Uno diría, claro, le hago la pregunta, ¿habría que ir a Contraloría porque la ministra Vallejo se refirió a eso cuando le preguntan sobre el video? Mire, yo hoy día en el marco de la promulgación de la Defensoría de las Estuvo ahí, Víctimas, sí, por la proyecto de moneda. ley, espérese, pues, proyecto de ley del presidente Piñera, en el marco del discurso de la promulgación, el presidente de la República me dice a mí, yo ahí presente, que yo peleo con él por todo, ¿no? Yo no es que pelee con él Igual por es peleador todo. en el buen sentido de la palabra. Pero mire, Es yo peleo con que él. da discusión, Es discutir. que, es que voy a entrar al fondo del Vamos. asunto. Nosotros, ¿por qué peleamos con el gobierno? Porque el gobierno actual ha logrado que el país esté en lugares inéditos en índices de peligrosidad a nivel mundial. Salió hace poco, se ha hecho poco noticia de eso, pero Chile está entre los peores indicadores. Tiene pésimas cifras en materia de delincuencia. ¿Para qué decir el manejo de las cuentas de la luz? ¿Para qué decir el problema, por lo pronto, de la administración de CIMSE? Y así podríamos seguir. No quiero tocar el tema presupuestario. Entonces, con todo eso... Que todas estas cosas que las la hemos ministra llevado, digamos, Vallejo- para aclarar. No Usted sé, dice, ¿a no qué ha sido cadena mucha muy bien? noticia. Todo se lleva. No son De Moro y o sea, Cristiano. mire, la verdad que tendría que hacer una franja permanente usted en torno a esto. Pero mire, Ya. dicho eso, que la ministra Vallejos en esa coyuntura tenga energía para referirse a esto otro, yo le diría, ministra, mire, preocúpese que el gobierno no está siendo capaz de sacar adelante el presupuesto. Preocúpese que no están siendo capaces de sacar adelante políticas de seguridad. Entonces, yo lo que molesta, que pareciera ser que el presidente de la República no se da cuenta que en vez de tenerlo a él en un podio de una asamblea estudiantil, lo que a los chilenos les gustaría es tenerlo en una mesa de reunión para ver la agenda policial. Piense usted que con todo lo que ha pasado, yo lo terminé oficiando para preguntarle al gobierno, no hay comités policiales. No hay estrategias de seguridad. ¿Cuándo ha visto usted que el presidente nos sorprenda con que llega el lunes en la mañana a las 7, convoca a su ministro del Interior, a su ministro de Justicia, a su ministro de Seguridad? Oiga, mire, tenemos reunión de emergencia, estos son los lineamientos de seguridad. Nada de eso. Si para lo único que se convocan es para comentar la coyuntura política. Entonces, para serle franco, Nicolás, para presidentes analistas, yo Ya, prefiero muchas veces presidentes esa reunión a estadistas. las 7 de la mañana, y me voy a poner desde la otra mirada, digamos, esas reuniones a las 7 de la mañana, que son importantes, que son necesarias, muchas veces dicen, bueno, pero para las fotos, si finalmente las instituciones no toman definiciones y toman medidas al respecto, más allá de las reuniones o las mesas de trabajo que siempre se critican, yo creo que son necesarias, pero a veces son muchas. Mire, yo me acuerdo que el presidente Piñera para la pandemia estaba a las 7 de la mañana en La Moneda con el ministro Mañalich, con el ministro París, y por Dios que destacábamos el control de la pandemia. Ante la pandemia Podría haber del llegado a delito las que 8 a estamos las viviendo, 9 y haber hecho un trabajo excelente como lo hizo también. Sí, no es lo pues. mismo. No, Es una pues señal aquí que usted envía, si Nicolás. vamos con cronómetro, me estoy poniendo, insisto, Mire. súper objetivo en el análisis. Está bien, pero objetivo más, objetivo menos, el presidente a la hora que usted quiera no convoca un comité policial. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, si el gobierno tiene tanta energía para estar en la candidatura internacional de la presidenta Bachelet, si está con tanta energía para comentar la contienda electoral, los chilenos le podemos pedir que invierta al menos parte de su energía en enfrentar al delito. Ahora usted en nos relega, enfrentar por el ejemplo, drama lo que se anuncia, perdón, hoy día este operativo que de las policías y coordinación también, me imagino, con las instituciones de haber detenido a 3.000 personas, la situación también que llevó a la Policía de Investigaciones, un año de investigación para dar con 19 personas detenidas, entre ellas 12, si no me equivoco, que eran parte, lamentablemente, de Gendarmería con internación, perdón, de droga a los recintos. Digo, para ver también Yo las lo que cosas ve- buenas, ¿no?
está bien, pero yo en eso Se están destaco haciendo la cosas, a eso me situación. refiero. No, pero sí, mira, a ver, hoy día promulgamos un proyecto de ley de defensoría de las Por víctimas ejemplo. que lo veníamos impulsando hace mucho tiempo. Yo le recuerdo que en el gobierno anterior el actual oficialismo hizo todo para que eso no avanzara, pero Ujú. yo quiero mirar el objetivo. El objetivo es que tenemos un gobierno que gasta energía intensa en la disputa política y poca energía en la gestión. Y lo que los chilenos le están pidiendo, presidente, si me permite un consejo, empleando palabras que tú usabas cuando era dirigente estudiantil, gratuito y de calidad, es que se dedique más a la gestión y menos al comentario. Y lo que uno observa es un presidente dedicado más al comentario que a la gestión. Ya, comentarios muchas veces, y más que muchas veces, que sea analizado y comentado, han apuntado al candidato del Partido Republicano, no así, por ejemplo, a la candidata Matei. No estoy tratando de decir, pero que pone en relevancia a el candidato Kast y no, por ejemplo, a la candidata Matei. Y a su propia candidata, que No. es el análisis que hace del oficialismo. Mire, hoy día me tocó a mí. A ver, sí, el Vamos punto a ir de a eso, fondo es que me otro, interesa. Nicolás. Sí, el punto de fondo es otro. Es, presidente Boric, lo que los chilenos le piden es que usted esté dedicado a la gestión, no al comentario. Y lo que uno observa es que el presidente está más cómodo en el comentario que en la Ya, gestión. ahora ustedes Y le por lo critican que tanto, gestiona muy mal en el gobierno, pues quiero ser súper objetivo. O sea, si yo critico a alguien que es un desastre gestionando, no sé si voy a quererlo gestionando. o Entonces sea, hay, no, es hay que unas contradicciones, digamos, en el no, no, discurso no. y en el análisis. Es que, es que si sigo su tesis, entonces la cosa es más grave, porque si usted no lo quiere ni comentando ni gestionando, yo no sé muy bien en qué lo podemos querer. Yo como al menos quiero que cumpla sus funciones constitucionales. Entiendo que no son capaces de crear un presupuesto, porque usted entiende que este gobierno ha logrado una cosa espectacular, que es que el presupuesto sea motivo de controversia, no son capaces de implementar el CIMSE y así podría seguir. Pero mire, vamos a lo importante. Lo importante es que hoy día quedan pocos días para que sepamos quiénes van a pasar a segunda vuelta. En esa coyuntura hay tesis políticas en disputa. Yo lo que digo es, seamos tolerantes de que parte de la recta final de un partido es que la cosa adquiere un cierto nivel de tensión posible. Tengamos claro que desde el 17 de noviembre en adelante todas las oposiciones, que sumamos juntas casi el 60%, vamos a tener que estar unidas buscando un comando unitario para esta segunda vuelta. Y además, evitemos los conflictos innecesarios porque francamente los chilenos lo que quieren es vernos unidos, cambiando el rumbo del país. Ahora, y para cerrar el video y hablar de otro tema, ¿no? Porque el que sea mencionado José Antonio Kast, más o menos intenso en crítica o mirada, como usted dice, estoy de acuerdo, desde la candidatura de Evelyn Matei, como que refuerza un concepto no de ahora, sino desde el principio, de que el 16 de noviembre, si hay segunda vuelta, es la primaria de la oposición, o las oposiciones, o las derechas. Mire, a mí me habría gustado llegar con un candidato único. Lo Lo dije conversamos todo un lo que minuto. pude. Claro, todo lo que pude. Bueno, el hecho es que la cosa es como es. Yo le tengo un dato a todas las oposiciones. Ninguna oposición se va a bastar a sí misma, ni en el Congreso si llega a gobernar, ni en la segunda vuelta para conducir la campaña. Por lo tanto, yo los aliento a que, por un dato de realismo, evitemos los conflictos innecesarios, entendamos que hay una cierta controversia natural en la recta final y entendamos que el día lunes 17, Nicolás, sin duda, vamos a tener que estar todos en la misma vereda enfrentando al sentido diverso, a la jaraneta, Sea quien sea. sea quien sea. Oiga, usted lo mencionaba, estuvo en La Moneda la promulgación de esta ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delito, proyecto del gobierno del presidente Piñera, promulgado por el presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es la importancia de esta ley, primero que todo, para irnos a la norma misma? Mire, la importancia es la siguiente. Hoy día, la verdad es que las víctimas, como intervinientes en el proceso penal, en general reciben una asistencia por parte de la Fiscalía, pero la Fiscalía su tarea es investigar objetivamente los hechos que puedan ser o no constitutivos de delito. Y las víctimas cuando participan del proceso lo hacen dando su testimonio, pidiendo diligencia, pero la manera de participar es a través de las querellas, de las solicitudes, y ahí necesitabas tú una asistencia jurídica. Entonces la necesidad de que equiparáramos la cancha con delincuentes asesorados por defensores públicos, pero víctimas que no contaban con asistencia jurídica, era fundamental. Ya, pero un Y por lo símil, mismo digamos, lo de que la hemos- Corporación de Asistencia Judicial. Yo le diría que es una corporación de asistencia judicial fortalecida, porque la CAJ, de la cual todos los que hemos sido abogados la hemos conocido de cerca, en materia penal, la verdad que sus atribuciones eran bastante acotadas. Hoy día lo que vamos a tener bajo el alero del Ministerio de Justicia es un espacio jurídico en donde las víctimas de delito van a poder tener atención, digamos, desde el punto de vista de la información jurídica para actuar en el proceso, pero más importante que eso, van a poder contar con un abogado que los asista jurídicamente durante el proceso penal. Y eso, cuando esto ya esté implementado, que va a tomar un tiempo,
acuérdense de mí, va a ser muy importante incluso, porque muchas veces la Fiscalía también es bueno que tenga un querellante que esté velando porque las acciones que realiza la Fiscalía se desarrollen evidentemente en un marco buscando favorecer lo más posible a la víctima. Ya. Y fue la moneda. Obviamente, a Fia- 10 días de las elecciones, cuando hay críticas desde su sector al gobierno, no ha sido fácil. Yo primero, personalmente considero que cuando hay un proyecto de este tipo y cuando hay una mirada transversal, es bueno que estén todos. Hay veces donde derecha, izquierda, no quiero el binominalismo, pero no iban a la moneda cuando promulgaba el presidente Piñera. En estos 4 años también cuando promulgaba algo el presidente Gabriel Boric, la reforma previsional, por ejemplo. ¿Qué voy a decir ahí? Mire, yo soy integrante de la Comisión de Seguridad. Sí. Soy presidente de la Subcomisión de Crimen Organizado. Hemos trabajado este proyecto y lo hemos impulsado con mucha fuerza, por lo tanto a mí cuando se me invitó, y efectivamente éramos pocos de oposición, teníamos la convicción que teníamos que estar. Yo nunca me esperé que el presidente Boric destacara mi presencia como alguien que conflictúa con él, pero yo lo que le recuerdo es que ¿Pero se lo tomó conflictúo bien o con mal? él. Yo me lo tomo, mire, yo a esta altura tengo claro, yo al presidente lo conozco de los tiempos de la universidad. Sí, y después en el Congreso. Hemos sido contradictores por muchos años y yo creo que es bueno que el presidente Boric entienda que nuestra contradicción en seguridad, en inmigración ilegal, en burocracia, en reforma al Estado, tiene que ver con que le vaya mejor a Chile. Y eso hemos hecho y por eso hemos querido asistir hoy día en una ley que sin duda, Nicolás, le va a hacer muy bien a las víctimas. Mire, todos los que hemos tenido, yo le voy a contar una infidencia. A mí hoy día me toca representar y apoyar jurídicamente a 2 víctimas que sufrieron un turbazo, ambos en Peñalolén. La verdad es que el nivel de apoyo jurídico que necesita una víctima que ha sufrido una cosa tan espantosa, que dicho sea de paso, aliento al gobierno que le ponga urgencia al proyecto de ley que hemos presentado para tipificar los turbazos, es fundamental, porque esa víctima se siente completamente desamparada. Entonces, contar con abogados que asistan es muy importante. Y yo espero que el gobierno mantengamos esta senda de trabajo común. Yo tengo proyecto de ley presentado para tipificar con mayor fuerza el robo de celulares y establecer un bloqueo del aparato. Tenemos este proyecto de ley que tipifica el ingreso ilegal. O sea, hay varias cosas que quedan por hacer que espero que el gobierno las impulse para que terminemos la agenda legislativa. Y siendo noviembre, ¿se alcanza hasta el término del año legislativo? Y pensando en lo que podría ser un nuevo Congreso, con nuevos integrantes o algunos que se reeligen evidentemente, y un nuevo gobierno, sea el color que sea. Mire, le voy a contar algo para que usted lo sepa. Hoy día hablé con el ministro, yo hace bastante tiempo que le vengo planteando cuáles creo que son las 10 prioridades, y yo confío que si está la voluntad, nosotros debiésemos dedicar los meses de diciembre y enero, porque noviembre va a estar muy influido por el presupuesto, Sí, pero diciembre y enero en terminar de sacar adelante los proyectos prioritarios en materia de seguridad. Y yo espero que el gobierno lo entienda también así. Esos 2 meses son clave, antes del receso legislativo. Sin duda que sí. Sí, o si no, ya hay que ver en marzo y es más complejo. No, O sea, yo creo que no digo que un capítulo nuevo, de cero para adelante, pero sí, evidentemente, hemos visto cómo los cambios de gobierno y también de la estructura de la Cámara de Diputados, que hay un cambio completo, o por lo menos de reelección o nuevo integrante, las cosas pues, no voy a decir andar más lentas, no quiero decir eso, pero sí, No. piano a piano. O sea, hay un periodo de aprendizaje natural, Eso, pero yo lo gracias, que digo es me lo puso siguiente. muy buen concepto. Yo lo que digo es lo siguiente. Mire, cuando la izquierda pase a la oposición, que es lo más probable, yo quiero creer que van a mantener el tono antialérgico que han mantenido las últimas semanas, usando un concepto de la nueva activa protagonista del debate público, Carolina Toá, ¿no? Yo lo que no sé si la izquierda va a mantener ese tono. Ahora, como yo no sé si eso va a ser así, yo lo que aliento a toda la oposición actual es que nos la juguemos porque esa agenda se saque adelante lo antes posible, sin perjuicio que en el futuro gobierno no tenga ninguna duda que vamos a impulsar con mucha fuerza una agenda de seguridad. Es ponerle realismo político, digamos. Es ponerle velocidad a las cosas que son prioridades para los chilenos. Ya, por tema de urgencia. Y no solo de urgencia, sino que además de sentido común. Usted entenderá que tener todavía pendiente la ley de seguridad municipal, la tipificación de ingreso ilegal Claro, como la ley de delito, y inteligencia, tantas ¿para qué otras. decir? La ley de inteligencia, bueno, sin ir más lejos. Se da cuenta que esas cosas los chilenos lo que querrían es que terminemos esta legislatura con eso resuelto y yo al menos de la Comisión de Seguridad haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que así sea. Oiga, lo último, ya que lo mencionaba, la discusión de presupuesto, han habido reuniones, oficialismo, oposición, ministro Grau, dime por aquí, dime por allá. ¿Estamos igual de lo último que terminó con la Comisión Mixta de Presupuesto con el rechazo de la mayoría de las partidas? ¿Usted ve avance o es una cosa más bien estancada? No, yo no conozco los detalles, Nico, ¿para qué te voy a mentir? Pero sí, yo lo que tengo claro
es que Chile necesita entender, por un lado, que evidentemente necesitamos certeza jurídica sobre un presupuesto, pero al mismo tiempo el gobierno tiene que entender que el impulso presupuestario le corresponde a ellos. Yo cuando digo que la oposición me diga qué hacer, no, pues señor, si el que tiene que comandar el presupuesto es usted, el que hace reasignaciones presupuestarias es usted. Entonces, yo entiendo que la conversa va por la vía que el gobierno entienda, que estamos en un proceso de transición y que por lo mismo hay que restablecer lógicas como la de la glosa republicana y otras cosas más que creo que fue un error sacar, porque obviamente envía la señal de que el gobierno quiere dejar amarradas cosas que en realidad no corresponden. Piense usted que solo en obras públicas más del 90% del presupuesto va a ser presupuesto de arrastre con un recorte de un 16%. Y eso no es posible porque eso quiere decir que nos van a dejar un forceps para el próximo año y yo espero que el gobierno entienda que eso no es sostenible. Diputado Diego Chalpres, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, que le vaya bien. Hasta luego, chao.